En 1978, el ciudadano chino promedio ganaba menos que alguien en Somalia, un país devastado por la guerra. En ese momento, China era vista como una economía atrasada, aislada y sin futuro. Nadie la consideraba un candidato serio al desarrollo, y mucho menos a convertirse en una potencia global. Hoy en día, China construye más infraestructura en un solo año de lo que la mayoría de los países construyen en una década completa. Carreteras, puertos, trenes de alta velocidad, ciudades enteras. El contraste es tan extremo que parece imposible que se trate del mismo país. Entonces, surge la pregunta clave. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Esto es de lo que casi nadie habla cuando se discute el ascenso de China. La explicación popular suele ser simple y repetitiva. Mano de obra barata, fábricas y exportaciones. Pero esa narrativa es incompleta y, en muchos aspectos, engañosa. La historia real es mucho más compleja y difícil de encajar en los marcos tradicionales del desarrollo económico. Estamos hablando del escape masivo más rápido de la pobreza en la historia de la humanidad. Alrededor de 800 millones de personas sacadas de la pobreza extrema en apenas 40 años. No existe ningún precedente comparable a esta escala y velocidad. Para ponerlo en perspectiva, sería como tomar a toda la población de Europa y llevarla desde la pobreza extrema hasta la clase media en menos de 2 generaciones. Un cambio económico, social y político, de una magnitud que desafía casi todas las teorías tradicionales del desarrollo. Y todo comenzó con un hombre que fue expulsado del poder en 2 ocasiones. Sobrevivió a una revolución que destruyó instituciones, economías y millones de vidas, y que regresó cuando casi nadie lo esperaba. Desde ese regreso, no solo transformó el rumbo de China, sino que reescribió por completo las reglas sobre cómo podía funcionar una economía socialista dentro de un mundo capitalista. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. China, en 1978, era un país en ruinas profundas, no solo económicamente, sino también social y estructuralmente. La pobreza que existía en ese momento iba mucho más allá de tener ingresos bajos o vivir con escasez. Se trataba de una situación en la que millones de personas habían muerto de hambre apenas unos años antes, como resultado directo de decisiones políticas que desorganizaron por completo la producción de alimentos. El ingreso promedio anual rondaba los $156 al año, una cifra tan baja que resulta difícil de asimilar incluso para los estándares de países en desarrollo de aquella época. Era un ingreso anual, no mensual, lo que dejaba a la mayoría de la población atrapada en una economía de mera subsistencia, sin margen para el ahorro, el consumo o la movilidad social. Gran parte de esta situación se explicaba por las políticas implementadas bajo el liderazgo de Mao Zedong. A finales de la década de los 50, el gobierno impulsó un ambicioso programa conocido como el Gran Salto Adelante. El objetivo era transformar a China en una potencia industrial en un periodo extremadamente corto, acelerando el desarrollo a cualquier costo. En la práctica, el plan ignoró por completo las realidades agrícolas, técnicas y humanas del país. Millones de campesinos fueron retirados de los campos y obligados a producir acero en pequeños hornos improvisados. Una tarea para la cual no estaban preparados y que además resultó inútil desde el punto de vista industrial. Mientras tanto, la producción de alimentos colapsó. Las consecuencias fueron catastróficas. Entre 15 y 55 millones de personas murieron, en su mayoría por inanición, durante uno de los episodios más devastadores provocados por decisiones humanas en la historia moderna. Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate, pero incluso las estimaciones más conservadoras sitúan este periodo como una de las mayores hambrunas registradas. El sistema agrícola quedó desorganizado, los incentivos desaparecieron y el miedo reemplazó a cualquier forma de iniciativa individual. La economía rural
que sostenía a la mayor parte de la población, quedó profundamente dañada durante años. Cuando Mao murió en 1976, el país se encontraba prácticamente paralizado desde el punto de vista económico. La producción industrial era mínima, la infraestructura estaba obsoleta y el nivel tecnológico era extremadamente bajo. China, a pesar de contar con cerca de una cuarta parte de la población mundial, producía apenas alrededor del 2% del Producto Interno Bruto global. Para dimensionar el atraso, el país producía menos acero que Bélgica, una nación pequeña tanto en territorio como en población. El contraste era brutal y evidenciaba el estancamiento acumulado durante décadas. Hoy, ese mismo país representa cerca del 18% del Producto Interno Bruto mundial, lo que subraya la magnitud del punto de partida. La situación en el campo reflejaba un atraso casi feudal. La mayoría de las aldeas carecía de electricidad. El acceso al agua corriente era excepcional y las herramientas agrícolas eran prácticamente las mismas que habían utilizado generaciones anteriores. La productividad era extremadamente baja y la vida cotidiana estaba marcada por el esfuerzo físico constante y la inseguridad alimentaria. El progreso tecnológico simplemente no había llegado a vastas zonas rurales del país. Las ciudades ofrecían un panorama ligeramente distinto, pero distaban mucho de ser prósperas. La uniformidad era la norma. La mayoría de las personas vestía trajes azules o grises, no como una elección estética, sino porque era lo único disponible. El consumo era mínimo, los bienes escasos y la variedad prácticamente inexistente. No existían negocios privados en el sentido moderno. La inversión extranjera estaba ausente y la libertad económica individual era casi nula. El Estado asignaba los trabajos, determinaba los salarios y fijaba el rumbo de la vida laboral de cada ciudadano, dejando muy poco espacio para la elección personal o la iniciativa. Ese era el punto de partida, un país enorme, empobrecido, aislado y con una población exhausta, justo antes de que se produjera uno de los giros económicos más sorprendentes del siglo XX. En este punto, aparece la figura central de esta historia, Deng Xiaoping. A simple vista, Deng no imponía presencia. Medía alrededor de 1,52 metros, era de complexión pequeña y hablaba con un tono directo, casi austero. Sin embargo, su trayectoria personal estaba marcada por experiencias que habrían destruido a la mayoría de las personas. A lo largo de su vida política, había sido purgado del Partido Comunista en 2 ocasiones durante la Revolución Cultural, impulsada por Mao Zedong, un periodo en el que bastaba una acusación ideológica para perderlo todo. Las consecuencias no fueron solo políticas. Durante ese mismo periodo, su familia fue atacada. Su hijo fue arrojado por una ventana por miembros de los Guardias Rojos y quedó paralizado de por vida. Deng fue despojado de sus cargos y enviado a trabajar en una fábrica de tractores, una humillación deliberada diseñada para borrar su influencia y quebrar su voluntad. Aún así, resistió. Permaneció en silencio, observó, esperó y, contra todo pronóstico, regresó. Cuando Deng Xiaoping asumió el poder en 1978, tenía 74 años. Para Coindasa, la mayoría de las personas, esa etapa de la vida suele estar asociada al retiro y al final de una carrera. En su caso, representó el inicio de la decisión más importante de su vida. El país que heredó estaba empobrecido, aislado y al borde del colapso social. Deng entendía que el problema no era solo económico, sino estructural, y que mantener el rumbo significaba prolongar el sufrimiento de cientos de millones de personas. Su planteamiento rompía con décadas de ortodoxia ideológica. Deng estaba dispuesto a desafiar los principios que habían definido al sistema durante generaciones. En una frase que se convertiría en una de las más influyentes de la historia económica moderna, resumió su visión con claridad brutal. No importa si un gato es negro o blanco, siempre y cuando atrape ratones. La frase reflejaba una ruptura profunda con el pensamiento dominante. La ideología dejaba de ser el criterio principal. El resultado práctico pasaba a ocupar el centro de la toma de decisiones. Para Deng, la pregunta clave era sencilla.
funcionaba o no funcionaba. Si una idea ayudaba a producir alimentos, generar empleo y elevar el nivel de vida, entonces merecía ser aplicada, sin importar si su origen era considerado capitalista o socialista. Este enfoque resultaba radical en el contexto de la China comunista de la época, donde los negocios privados eran vistos como una amenaza y el lucro se asociaba con corrupción moral y traición ideológica. Sin embargo, Deng prestó atención a los datos, a la producción, a los niveles de vida y a los resultados reales. El sistema vigente estaba fallando de manera evidente. La producción agrícola era insuficiente, la industria estaba estancada y amplios sectores de la población seguían enfrentando hambre crónica. Mantener el modelo intacto significaba aceptar ese resultado como permanente. Para Deng, esa opción era inaceptable. El cambio dejó de ser una discusión teórica y se convirtió en una necesidad urgente. Ese fue el punto de quiebre. A partir de esa convicción, comenzó una transformación que alteraría el rumbo del país y, con el tiempo, del equilibrio económico global. Deng entendía que una transformación radical y repentina habría sido imposible de sostener. El país venía de décadas de control ideológico rígido, y cualquier intento de convertir el sistema económico de forma abrupta habría generado pánico, resistencia interna y una reacción inmediata de los sectores más duros del Partido Comunista, que todavía conservaban una influencia considerable. El cambio debía ser gradual, controlado y, sobre todo, lo suficientemente flexible como para retroceder si algo salía mal. A partir de esa lectura, Deng diseñó una solución que combinaba prudencia política con experimentación económica. Ese enfoque dio origen a las llamadas zonas económicas especiales, conocidas como ZEE. Estas zonas funcionaban como espacios delimitados donde se podían probar nuevas reglas sin alterar de inmediato el funcionamiento del resto del país. Dentro de esos territorios específicos, se permitían prácticas que hasta entonces habían sido consideradas incompatibles con el sistema vigente. Era una forma de observar resultados reales en un entorno controlado, reduciendo el riesgo de un colapso generalizado. En 1980, el gobierno designó 4 ciudades para cumplir este papel: Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. Cada una de ellas recibió un marco normativo distinto al del resto del país. En estas zonas, las empresas extranjeras podían invertir capital de manera directa, los negocios privados podían operar con mayor libertad y los ciudadanos podían poseer ciertos tipos de propiedad. En términos prácticos, las reglas del mercado funcionaban dentro de límites geográficos muy concretos, mientras el resto del país seguía operando bajo un sistema altamente centralizado. Entre todas estas ciudades, el caso de Shenzhen se convirtió en el ejemplo más contundente del impacto de este experimento. A finales de la década de los 70, Shenzhen era poco más que una aldea pesquera con alrededor de 30.000 habitantes. La infraestructura era mínima, los caminos eran de tierra y prácticamente no existían edificaciones que superaran los 3 pisos. La actividad económica se concentraba en tareas básicas, vinculadas principalmente a la pesca y a una agricultura de subsistencia. Con el paso de los años, la transformación fue acelerándose. La apertura a la inversión, la llegada de fábricas y la concentración de talento cambiaron por completo el perfil de la ciudad. En la actualidad, Shenzhen alberga a más de 12 millones de personas y se ha convertido en uno de los principales centros tecnológicos del país. Desde allí, se producen teléfonos inteligentes, drones y una enorme variedad de dispositivos electrónicos que abastecen a mercados de todo el mundo. En el transcurso de 4 décadas, el paisaje pasó de arrozales y construcciones modestas a un horizonte urbano dominado por rascacielos y complejos industriales de alta tecnología. El éxito de estas zonas económicas especiales resultó imposible de ignorar. A medida que los resultados se volvían evidentes, el modelo comenzó a expandirse. Durante la década de los 90, amplias regiones costeras empezaron a operar bajo reglas similares, integrándose de forma progresiva a la economía global. La apertura dejó de ser un experimento aislado y se convirtió en una estrategia nacional cuidadosamente administrada. Aún así,
El modelo que emergió no fue una copia directa del capitalismo occidental. Deng impulsó una estructura híbrida. El Estado mantuvo el control sobre las industrias estratégicas y la propiedad de la tierra, mientras que las empresas privadas obtuvieron espacio para operar, contratar trabajadores, despedirlos cuando fuera necesario y conservar sus ganancias. Las compañías extranjeras podían establecer fábricas, aunque en muchos casos debían asociarse con empresas locales, lo que permitía la transferencia de conocimientos y tecnología bajo supervisión estatal. El resultado fue un sistema único, construido a partir de ensayo y error, que combinaba planificación central con incentivos de mercado. Un modelo diseñado para producir crecimiento sin perder control político y que sentó las bases de la transformación económica que estaba por venir. Antes de que el país pudiera transformarse en una potencia industrial, era imprescindible resolver un problema aún más básico: la producción de alimentos. Durante décadas, la agricultura había sido ineficiente, rígida y controlada desde arriba, lo que había provocado escasez crónica y desincentivado cualquier esfuerzo adicional por parte de los campesinos. El giro decisivo comenzó de una forma inesperada, impulsado por personas comunes que actuaron desde la base del sistema, y no por una orden directa del poder central. En 1978, en una pequeña aldea de la provincia de Anhui, 18 agricultores se reunieron en secreto. La situación era tan crítica que decidieron asumir un riesgo extremo. Firmaron un acuerdo informal en el que se comprometían a dividir la tierra comunal entre sus familias. Cada hogar se haría responsable de su propia parcela y conservaría la producción obtenida una vez cumplidas las cuotas básicas. El acuerdo se mantuvo oculto porque contradecía abiertamente las normas vigentes. De haber sido descubiertos, las consecuencias habrían sido severas, ya que el sistema comunal seguía siendo la base oficial de la organización rural. Aún así, la urgencia de sobrevivir pesó más que el temor. El resultado fue inmediato y sorprendente. Ese mismo año, la producción agrícola de la aldea superó a la suma de las cosechas de los 5 años anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, el esfuerzo individual se tradujo en un beneficio tangible. La diferencia fue tan evidente que la información comenzó a circular de manera informal. Otras aldeas, enfrentadas a problemas similares, empezaron a replicar el mismo método, aún sabiendo que se trataba de una práctica fuera de la normativa oficial. Con el paso del tiempo, el fenómeno se volvió imposible de contener. La iniciativa se extendió de una comunidad a otra hasta alcanzar una escala considerable. Ante esa realidad, las autoridades centrales se vieron obligadas a reconocer lo que estaba ocurriendo. El cambio dejó de ser una infracción aislada y se transformó en una política formal. Para 1984, el sistema de comunas rurales, que había dominado la vida agrícola durante décadas, fue desmantelado de manera oficial. El impacto de esta decisión fue profundo. Cuando los agricultores pudieron conservar el fruto de su trabajo, la productividad aumentó de forma drástica. El incentivo personal modificó el comportamiento económico en todo el campo. La producción agrícola creció con rapidez y estabilidad, creando por primera vez en años un excedente real de alimentos. Esto produjo dos efectos fundamentales. Por un lado, la inseguridad alimentaria comenzó a disminuir de manera sostenida. Por otro, millones de trabajadores rurales quedaron liberados de la necesidad de permanecer en el campo para subsistir. Entre 1978 y 1984, la producción agrícola aumentó en más de un 60%, un crecimiento excepcional, concentrado en apenas 6 años. Este excedente simultáneo de alimentos y mano de obra creó las condiciones ideales para la siguiente etapa de la transformación. Las granjas ya podían alimentar a la población y las sociedades estaban listas para absorber a una nueva fuerza laboral. Ese equilibrio fue el punto de partida silencioso del proceso industrial que vendría después. Durante las décadas de los 80 y los 90, muchas empresas occidentales comenzaron a replantearse su estructura de producción,
Los costos de fabricación en los países donde habían crecido durante décadas empezaron a elevarse de forma sostenida. Japón, que había sido el gran centro industrial de Asia en la posguerra, se había vuelto demasiado caro. Corea del Sur avanzaba rápidamente como potencia manufacturera, pero sus salarios también estaban en ascenso. Para las grandes corporaciones, el margen de ganancia se estrechaba, y la búsqueda de alternativas se volvió urgente. En ese contexto, la atención se desplazó hacia China. El país ofrecía una combinación de condiciones que resultaba difícil de ignorar. La primera era su enorme fuerza laboral. Cientos de millones de trabajadores estaban disponibles y dispuestos a incorporarse a la industria por salarios considerablemente más bajos que los de cualquier otro gran centro manufacturero del mundo. Para empresas enfocadas en producir a gran escala, esta ventaja representaba una reducción de costos sin precedentes. La segunda ventaja era el papel activo del Estado. El gobierno estaba dispuesto a construir infraestructura a una velocidad extraordinaria. Carreteras, puertos, zonas industriales y plantas de energía se levantaban allí donde las empresas lo requerían. En lugar de esperar a que el mercado resolviera estos cuellos de botella, la inversión pública se adelantaba, eliminando obstáculos logísticos que en otros países habrían tomado décadas en resolverse. La tercera ventaja eran las zonas económicas especiales. Dentro de estos espacios, las empresas extranjeras podían operar con menos restricciones regulatorias y con esquemas fiscales más favorables. Este entorno reducía la incertidumbre y facilitaba la planificación a largo plazo. Para muchas compañías, estas zonas funcionaron como una puerta de entrada controlada a un mercado gigantesco, con reglas más predecibles que en el resto del país. El resultado fue una llegada masiva de corporaciones extranjeras. Marcas globales como Nike, Apple, Dell y Sony comenzaron a establecer fábricas propias o a contratar con fabricantes locales. La producción se desplazó rápidamente y China pasó a ocupar un lugar central en las cadenas de suministro globales. En pocos años, una parte significativa de los bienes de consumo del mundo comenzó a producirse allí. Sin embargo, el proceso no se detuvo en la simple subcontratación. Aquí se encuentra un aspecto que suele pasarse por alto. Las empresas locales no se limitaron a ensamblar productos diseñados en otros lugares. Observaron cada etapa del proceso, aprendieron técnicas, estudiaron sistemas de gestión y acumularon experiencia industrial. Con el tiempo, comenzaron a replicar esos modelos por cuenta propia. Este aprendizaje silencioso sentó las bases de una transformación más profunda. La manufactura dejó de ser solo una fuente de empleo barato y se convirtió en una escuela práctica de industrialización. A partir de ese punto, las empresas locales empezaron a competir, primero en mercados internos y luego en mercados internacionales, preparando el terreno para la siguiente fase del ascenso económico. En una primera etapa, muchas empresas locales comenzaron produciendo imitaciones de bajo costo. Los productos eran simples, con márgenes reducidos y una calidad limitada. Sin embargo, este periodo inicial funcionó como una fase de aprendizaje acelerado. Con cada año que pasaba, los procesos se volvían más eficientes, la calidad mejoraba y la capacidad técnica se expandía. El avance fue mucho más rápido de lo que muchos observadores esperaban. El Estado desempeñó un papel decisivo en esta evolución. En lugar de dejar el desarrollo industrial completamente al azar, las autoridades identificaron sectores estratégicos que consideraban fundamentales para el futuro del país. Entre ellos, se encontraban la electrónica, los paneles solares, los trenes de alta velocidad y las de telecomunicaciones. La elección de estas industrias respondía a su potencial de crecimiento, a su impacto en la productividad y a su importancia para la competitividad a largo plazo. Una vez definidos estos objetivos, el apoyo fue sistemático y constante. Las empresas locales recibieron subsidios directos, acceso a préstamos con condiciones favorables y un entorno regulatorio que les permitía crecer con menor presión externa. El mercado interno ofrecía una base protegida donde podían escalar producción, corregir errores y consolidar capacidades antes de enfrentarse a competidores globales. Al mismo tiempo, muchas compañías extranjeras que deseaban operar en el país
debían compartir conocimientos técnicos y procesos productivos, lo que aceleró la transferencia de tecnología. Este enfoque generó debates intensos en el exterior. Algunos críticos calificaron estas prácticas como desleales, mientras otros las interpretaron como una forma eficaz de política industrial orientada al desarrollo. Más allá de la discusión conceptual, los resultados comenzaron a hacerse visibles en un periodo relativamente corto. Para la década de los 2000, el perfil industrial había cambiado de manera sustancial. La producción dejó de concentrarse exclusivamente en bienes simples o de bajo valor agregado. Las fábricas comenzaron a producir computadoras, teléfonos inteligentes, automóviles y equipos tecnológicos cada vez más sofisticados. Las cadenas de suministro se volvieron más complejas y la capacidad de innovación interna empezó a crecer. Con el tiempo, la percepción global también se transformó. La expresión "hecho en China" dejó de asociarse únicamente con productos baratos y pasó a representar una presencia dominante en casi todas las categorías industriales. Desde bienes de consumo hasta tecnología avanzada, la huella industrial se volvió omnipresente, marcando el inicio de una nueva etapa en la economía global. En la actualidad, el país concentra aproximadamente el 28% de toda la producción manufacturera del planeta. Su capacidad industrial supera a la de cualquier otra economía. Produce más acero que el resto del mundo combinado, más cemento que cualquier otro país, más paneles solares y una proporción creciente de los vehículos eléctricos que circulan a nivel global. La magnitud de esta producción resulta difícil de dimensionar, porque abarca prácticamente todos los sectores industriales relevantes. Este nivel de dominio ya no puede explicarse únicamente por el bajo costo de la mano de obra. De hecho, los salarios han aumentado de forma considerable a lo largo de las últimas décadas. En muchas regiones industriales, los ingresos se han multiplicado varias veces en comparación con los niveles de los años 90. Aún así, las empresas continúan fabricando allí. La razón principal es que se ha construido algo que ningún otro país ha logrado reproducir en su totalidad. Un ecosistema industrial completo, integrado y altamente eficiente. Este ecosistema funciona como una red densa en la que cada componente está conectado con el resto. Cuando una empresa decide desarrollar un nuevo teléfono inteligente, por ejemplo, puede encontrar al fabricante de pantallas a pocos metros de distancia. Muy cerca se encuentra la planta que produce las baterías, otra especializada en cámaras, otra dedicada a los chips y otra encargada del ensamblaje final. Todo este entramado opera dentro de un mismo espacio geográfico, enlazado por carreteras rápidas, sistemas logísticos optimizados y puertos capaces de mover enormes volúmenes de mercancía con rapidez. Esta proximidad reduce tiempos, costos y riesgos. Si surge un problema técnico o se requiere modificar un diseño, los ingenieros y proveedores pueden coordinarse de inmediato. Las decisiones que en otros países tomarían semanas pueden resolverse en cuestión de horas. La velocidad con la que se ajusta la producción se convierte en una ventaja competitiva difícil de igualar. Cuando la cadena de suministro se encuentra dispersa entre distintos países, la situación cambia por completo. Tener un proveedor de pantallas en un lugar, baterías en otro y ensamblaje en un tercero complica la coordinación, eleva los costos y ralentiza cualquier ajuste. Cada diferencia horaria, cada frontera y cada retraso logístico se acumula, afectando la eficiencia general del proceso. A este entramado físico se suma un factor humano decisivo. El país cuenta con millones de ingenieros, técnicos y trabajadores altamente calificados. Esta abundancia de talento permite escalar la producción con rapidez. Si una empresa necesita contratar a 10.000 personas para aumentar su capacidad, puede hacerlo en cuestión de semanas, algo extremadamente difícil de replicar en otros mercados industriales. La combinación de infraestructura, proveedores y capital humano crea una flexibilidad que pocas economías pueden ofrecer. Este sistema no surgió de la noche a la mañana, fue el resultado de décadas de inversión, aprendizaje y acumulación de capacidades. Cada fábrica, cada proveedor y cada profesional forman parte de una estructura que se refuerza a sí misma con el tiempo.
Precisamente por esa razón, resulta tan complejo de copiar en el corto plazo. Este ecosistema industrial se ha convertido en una de las ventajas más determinantes del país en la economía global moderna. Lo que terminó tomando forma fue un modelo que muchos economistas describen como capitalismo de Estado. Se trata de un sistema híbrido que combina elementos de mercado con un control estatal muy fuerte. Existe actividad privada, existen empresas que compiten entre sí y existen mercados donde se fijan precios. Al mismo tiempo, el Estado mantiene un poder decisivo sobre los sectores considerados estratégicos y conserva la capacidad de intervenir de manera directa cuando lo considera necesario. Esta combinación lo diferencia tanto del socialismo clásico como del capitalismo liberal tradicional. En este modelo, el Estado no se limita a regular desde fuera, controla industrias clave, dirige el flujo de la inversión y define prioridades a largo plazo. Si una empresa crece hasta el punto de desafiar ese equilibrio o amenaza con volverse demasiado autónoma, las autoridades conservan herramientas suficientes para imponer límites, reestructurarla o reducir su influencia. El poder político y el poder económico permanecen estrechamente vinculados. Las empresas más grandes del país suelen ser compañías estatales, conocidas como empresas de propiedad pública. Estas organizaciones dominan sectores fundamentales como la banca, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Su posición privilegiada les permite acceder a préstamos con condiciones favorables a través de bancos controlados por el Estado, recibir un trato preferencial por parte de los reguladores y operar con un nivel de protección frente a la competencia que rara vez existe en otros sistemas económicos. Al mismo tiempo, el sector privado también tiene espacio para desarrollarse. Con el paso de los años, varias empresas privadas crecieron hasta convertirse en gigantes tecnológicos con alcance global. Compañías como Alibaba, Tencent y Huawei lograron expandirse rápidamente, innovar y competir en mercados internacionales, alcanzando una escala comparable a la de las grandes corporaciones tecnológicas de otras regiones del mundo. Estas empresas operan en mercados dinámicos, pero siempre dentro de un marco donde el Estado conserva la última palabra. Este equilibrio entre control y flexibilidad fue especialmente eficaz durante la fase de industrialización acelerada. El modelo permitió movilizar recursos a gran velocidad y coordinar proyectos de enorme escala. Cuando las autoridades tomaban la decisión de construir infraestructura, desarrollar una industria o expandir la capacidad productiva, el proceso avanzaba sin los largos retrasos habituales en otros países. La coordinación centralizada reducía la fricción política y administrativa. La ausencia de procesos prolongados de discusión, litigios o evaluaciones extensas aceleró la ejecución de proyectos. Las decisiones se traducían rápidamente en obras, fábricas y redes de transporte. Esta capacidad de acción directa facilitó una transformación industrial que, en otros contextos, habría tomado varias décadas más. El resultado fue un crecimiento rápido, concentrado y sostenido, impulsado por una estructura económica diseñada para priorizar la ejecución sobre la deliberación. El desarrollo del tren de alta velocidad ofrece uno de los ejemplos más claros de cómo funciona este modelo en la práctica. A comienzos del siglo XXI, la red ferroviaria moderna era todavía muy limitada. En el año 2008, el país apenas contaba con unos pocos tramos experimentales y carecía de una red integrada de trenes de alta velocidad que conectara sus principales regiones económicas. El transporte ferroviario seguía siendo lento en comparación con los estándares más avanzados del mundo. A partir de ese punto, la expansión fue extraordinariamente rápida. En un periodo inferior a 15 años, se construyó la red de trenes de alta velocidad más extensa del planeta. En la actualidad, supera los 40.000 kilómetros de vías operativas, una cifra mayor que la suma de todas las redes de alta velocidad del resto del mundo combinado. Ciudades que antes estaban separadas por jornadas enteras de viaje, quedaron conectadas en cuestión de horas, transformando la movilidad de personas, mercancías y capital. Este crecimiento acelerado fue posible gracias a una coordinación centralizada de recursos, planificación a largo plazo
y ejecución simultánea de múltiples proyectos. La construcción avanzó en paralelo en distintas regiones, con estándares técnicos unificados y una cadena de suministro preparada para producir a gran escala. El resultado fue una infraestructura que alteró por completo la geografía económica, acercando mercados, reduciendo costos logísticos y favoreciendo la integración regional. Este caso plantea una pregunta inevitable. ¿Podría un modelo como este replicarse en otros países? Esa es una de las grandes incógnitas del debate económico contemporáneo. Algunos gobiernos han intentado adoptar enfoques similares, buscando acelerar el desarrollo mediante una mayor intervención estatal y planificación estratégica. Otros sostienen que el éxito estuvo ligado a condiciones muy específicas que difícilmente se repiten en otros contextos. Entre esas condiciones se mencionan la magnitud de la población, la capacidad del gobierno para tomar decisiones rápidas y el momento histórico en el que se produjo la expansión. La combinación de demanda interna masiva, control político y una economía global dispuesta a absorber la producción creó un escenario particular. La discusión sigue abierta y las conclusiones varían según el enfoque, pero el caso del tren de alta velocidad permanece como una referencia central para entender hasta dónde puede llegar un sistema cuando la planificación y la ejecución avanzan sin fricción. Los datos ayudan a dimensionar la magnitud del cambio, porque la escala de la transformación resulta difícil de comprender sin cifras concretas. En 1978, el Producto Interno Bruto se situaba en torno a los 150.000 millones de dólares, una cifra modesta para un país con una población tan grande. En la actualidad, esa economía supera los 17 billones de dólares, lo que implica un crecimiento de más de 100 veces en apenas unas décadas. Se trata de una expansión económica sin precedentes en la historia moderna. El impacto social de este crecimiento fue igual de profundo. A finales de la década de los 70, cerca del 88% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. La mayoría de las familias apenas lograba cubrir sus necesidades básicas. Hoy, esa proporción se ha reducido a menos del 1%, reflejando una mejora sustancial en el nivel de vida de cientos de millones de personas. Este cambio alteró por completo la estructura social y económica del país. La esperanza de vida también experimentó un avance notable. En 1978, el promedio rondaba los 66 años. Con el paso del tiempo, el acceso a una mejor alimentación, servicios médicos y condiciones de vida más estables elevó esa cifra hasta aproximadamente 78 años. El progreso en educación acompañó esta tendencia. Las tasas de alfabetización pasaron de alrededor del 66% a superar el 97%, lo que permitió a nuevas generaciones incorporarse a una economía cada vez más compleja y tecnificada. En el ámbito internacional, la evolución fue igual de llamativa. A finales de los años 70, la inversión extranjera directa era prácticamente inexistente. El país permanecía aislado de los grandes flujos de capital global. Con el tiempo, esa situación se revirtió por completo. En la actualidad, se encuentra entre los mayores receptores de inversión extranjera del mundo y al mismo tiempo se ha convertido en una fuente relevante de inversión hacia otros países. Iniciativas de alcance internacional, como la conocida Ruta de la Seda, canalizan billones de dólares hacia infraestructura y proyectos en distintas regiones. La transformación industrial acompañó este proceso. De representar apenas el 2% de la producción manufacturera global, la participación aumentó hasta aproximadamente el 28%. Este cambio consolidó una posición central dentro de las cadenas de suministro internacionales y reforzó el papel del país como eje de la producción mundial. Incluso los patrones de consumo y movilidad reflejaron este crecimiento. Durante décadas, el turismo internacional era prácticamente inexistente. Con el aumento de los ingresos y la apertura al exterior, los viajes al extranjero se multiplicaron. Antes de la pandemia, los turistas gastaban más de 250.000 millones de dólares al año fuera del país, una cifra que ilustra el surgimiento de una clase media con capacidad de consumo global.
El avance en educación superior también fue decisivo. Cada año se gradúan más estudiantes en áreas científicas y técnicas que en varias de las principales economías desarrolladas combinadas. Esta acumulación de capital humano refuerza la base productiva y alimenta la transición hacia sectores de mayor valor agregado. En conjunto, estos números no solo describen crecimiento económico, sino una transformación estructural que redefinió el lugar del país en el mundo. El ascenso de China alteró de manera profunda el funcionamiento de la economía mundial. Las cadenas de suministro globales comenzaron a reorganizarse alrededor de su capacidad productiva. Una enorme proporción de los bienes que circulan a diario depende, directa o indirectamente, de fábricas ubicadas allí. Teléfonos, computadoras portátiles, prendas de vestir y una gran cantidad de objetos presentes en la vida cotidiana contienen componentes fabricados en ese país, incluso cuando el producto final se ensambla en otro lugar. Alguna parte clave suele tener origen en su sistema industrial. Esta centralidad productiva redefinió la lógica del comercio internacional. Empresas de todos los continentes adaptaron sus procesos para integrarse a ese núcleo manufacturero, lo que incrementó la interdependencia entre economías. A medida que esta integración se profundizaba, también lo hacía la influencia económica. Las decisiones tomadas en un punto de la cadena podían afectar a mercados enteros en cuestión de días, lo que otorgó un peso estratégico que antes no existía. El cambio también se reflejó en el equilibrio geopolítico. Durante aproximadamente 2 siglos, las potencias occidentales marcaron el rumbo de la economía global. Esa etapa estuvo caracterizada por una clara concentración de poder económico, tecnológico y financiero. Con el crecimiento acelerado de China, surgió un competidor capaz de disputar ese liderazgo. Esta nueva realidad generó tensiones crecientes, visibles en disputas comerciales, restricciones tecnológicas y una retórica cada vez más confrontativa entre las principales potencias. La preocupación de Estados Unidos se volvió evidente a través de estas fricciones. Las guerras comerciales y los debates sobre seguridad económica reflejan un intento de adaptarse a un mundo donde la supremacía ya no resulta incuestionable. La competencia dejó de ser solo comercial y pasó a involucrar tecnología, influencia política y control de sectores estratégicos. Más allá del impacto económico y geopolítico, este proceso introdujo una discusión más amplia sobre el desarrollo. Durante décadas, el modelo dominante sostenía que el crecimiento sostenido requería democracia liberal y mercados completamente abiertos. La experiencia china planteó una alternativa distinta. Mostró que era posible alcanzar un alto nivel de industrialización y crecimiento con un sistema político autoritario y una economía dirigida en gran medida por el Estado. Este contraste desafió supuestos profundamente arraigados. Para algunos, el resultado evidencia la flexibilidad de los caminos hacia el desarrollo. Para otros, plantea interrogantes sobre los costos sociales y políticos de ese enfoque. La valoración final varía según la perspectiva desde la que se analice. Lo que resulta indiscutible es que esta trayectoria modificó el debate global y obligó a replantear ideas que durante mucho tiempo se consideraron universales. La historia del ascenso de 1900 China deja una lección difícil de ignorar. En apenas unas décadas, un país empobrecido, aislado y marcado por errores devastadores, logró transformarse en una de las fuerzas económicas más influyentes del planeta. Este proceso alteró la forma en que se produce, se comercia y se compite a nivel global. También abrió preguntas incómodas sobre el desarrollo, el poder y los caminos posibles para alcanzar prosperidad. El mundo actual funciona de manera distinta como resultado de estas decisiones. Las tensiones, los debates y las disputas que se observan hoy tienen raíces profundas en esta transformación. Comprender cómo ocurrió ayuda a entender por qué el equilibrio global se encuentra en un punto de cambio permanente. Si este análisis aportó una nueva perspectiva y ayudó a ver esta historia con mayor claridad, suscribirse al canal permite seguir explorando los grandes procesos económicos que moldean el mundo. Compartir el video ayuda a que estas historias lleguen a más personas interesadas en entender lo que hay detrás de los titulares. Gracias por acompañar este recorrido
y por dedicar tiempo a ver el video. Tu apoyo hace posible seguir creando contenido que explica el pasado para comprender mejor el presente y lo que viene después.